El grupo, por favor, de una vez comparta, inicie su exposición. Ya pueden compartir sus diapositivas. Rosario puede compartir nomás ya. Ya. Inicie nomás ya su exposición, por favor, rapidito. Inicien. No deben colocar ya sus nombres en el chat. Bueno, doctor, buenas Doctor, noches. buenas Vamos a noches. empezar Yo no con entraba a la otra clase, por eso y se sumó gente. he puesto mi nombre. Continúa el grupo, por favor, con la exposición. Ya. Yo voy a comenzar con lo que es el vamos a empezar por lo que es la violencia doméstica. ¿Qué es? O sea, por ejemplo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es un tipo de abuso que por lo general implica un cónyuge o pareja, pero también puede ser un niño, pariente mayor u otro miembro de la familia. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abuso, como a ver, la violencia física, la violencia sexual, el abuso emocional, el abuso económico y el acoso o acecho, que se le dice. La violencia física puede provocar lesiones contusas o fracturas, o sea, entra en contacto con el cuerpo. La violencia sexual incluye la agresión sexual, el forcejeo y esas cosas, las violaciones. El abuso emocional incluye amenazas, insultos, humillaciones y menosprecios. También puede implicar conducta controladora, como decirle a la víctima, o sea, cómo actuar, cómo vestirse y evitar que vea a sus familiares o a sus amigos. El abuso económico implica controlar el manejo del dinero o el acceso al dinero que tenga la persona. El acoso o acecho es el contacto repetido y no deseado que causa temor o preocupación por la seguridad de la víctima. Puede incluir observar o seguir a la víctima. El acosador puede realizar ya sea llamadas telefónicas o mensajes de textos repetidos y no deseados. ¿A quién afecta la violencia doméstica? Es difícil realmente saber a quién afecta, que tan común, o sea, lo común que es la violencia doméstica, porque a menudo no se reportan muchos casos, ya que el miedo de denunciar es mucho.
pero sí sabemos que cualquier persona puede verse afectada por esto. La violencia doméstica puede sucederle a hombres o mujeres, no solo a mujeres o niños. Existen hombres que también sufren violencia doméstica. Afecta también a personas de todos los niveles de ingresos y educación. ¿Cuáles son las señales de que alguien es víctima de violencia doméstica? Si crees, o sea, si ves a alguien que puede ser víctima de violencia, esos pueden ser los síntomas o los signos. Tiene cortes o hematomas inexplicables, evita amigos, familiares de actividades, o sea, que antes realizaba con normalidad o que le gustaban, busca excusas por el comportamiento de su pareja, o sea, siempre trata de justificar el por qué lo hace. Y se ve incómodo o temeroso con su pareja, siempre está pendiente de cómo actuar o cómo reaccionar para no tener problemas con su pareja o para agradarle o hacerlo bien para que su pareja esté de acuerdo. O si no, si es porque la pareja, o también puede ser porque la pareja, digamos, le grita o se burla de ella continuamente, o sea, le falta el respeto o siempre lo está usando como que, como le dicen, ¿no? Como su chanchito de chistes. Intenta controlarla tomando todas las decisiones, o sea, siempre está tomando sus decisiones por ella. Ella no puede decir nada, siempre está como que él que decide. Siempre está pendiente de lo que hace en el trabajo o en la escuela, o siempre la está viendo, o siempre la está siguiendo, digamos. O también podría ser que la obliga a hacer cosas sexuales que no quieren hacer. ¿Qué puedo hacer si yo soy víctima de violencia doméstica? Lo primordial y lo más aconsejable es llamar al 911, pero en nuestro país sabemos que la policía tarda más en llegar que un delivery. Entonces, lo mejor sería ir a denunciar en persona. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona que es víctima de violencia doméstica? O sea, sería establecer, no sé, una conversación muy amena, tranquila, tratar de explicarle que no está bien lo que hace y que no está bien que justifique sus actos y que, no sé, que darle seguridad para que haga una denuncia y se sienta segura con ella misma. Eso en cuanto a violencia doméstica. Después vamos a hablar de la mujer como víctima. La violencia contra la mujer en la pareja es un fenómeno registrado en las sociedades a lo largo de la historia, con el fin de averiguar cuáles son las causas que favorecen su aparición. Se han desarrollado teorías desde diferentes perspectivas, psicológica, sociológica y feminista, principalmente que han tratado de determinar cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista este tipo de violencia. El propósito de este artículo es exponer los postulados de los principales, las teorías criminológicas que han tratado el maltrato en la pareja en el ámbito internacional. Conocer las variables de riesgo de esta problemática social puede servir para diseñar políticas públicas de prevención y erradicar por completo la violencia contra la mujer en la pareja. La violencia contra la mujer ha sido reconocida como una violación de los derechos humanos básicos, la cual tiene consecuencias alcance, a lo largo que alcanza el tiempo, tanto como la mujer como para sus hijos y la sociedad en su conjunto. Nos encontramos ante un problema de salud pública que tiene el impacto no solo a nivel físico, sino también en el ámbito laboral, económico, emocional y más contribuyente para el bienestar. Eh, uh, bueno, a ver, les voy a hablar un poquito más sobre lo que es la violencia. La mujer como el feminismo es por un aumento desmesurado de las de mujeres durante los últimos años, la subordinación de la mujer en desventaja social, dentro de una sociedad patriarcal, lo que contribuye a mantener a las mujeres en desventaja social. Es así que nos ven como el sexo débil, se podría decir. Nos ven como que las mujeres somos, siempre nos han catalogado como el sexo débil, que no tenemos ni la misma fuerza que un varón, ni la misma capacidad que un varón, ni nada. Si bien recuerdan, en la antigüedad, las mujeres no teníamos ni siquiera el derecho al voto y lo único que podían hacer las mujeres era, bueno, el único derecho que tenían para asistir a la escuela, digamos, era aprender las cuatro,
los 4 problemas de matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y con que sepa leer era más que suficiente para la mujer. Entonces, es así que nos han catalogado como el sexo débil. Bueno, y el objetivo de esta investigación es identificar las características psicológicas de víctimas de feminicidio y los factores que inciden en este delito. Se concluye que el feminicidio es el último eslabón de una vida llena de violencia, producto de la desigualdad de géneros, basada en un sistema de opresión que busca intimidar y controlar a las mujeres. La metodología utilizada fue de tipo exploratorio o descriptivo con un enfoque mixto, debido a que se recogió información sobre el feminicidio y se indagó sobre datos estadísticos nacionales e internacionales. Mi compañero va a continuar. Ya, para empezar con el síndrome de maltrato a la mujer, vamos a responder la pregunta de qué es el síndrome de maltrato a la mujer. Y bueno, es una propuesta de trastorno psicológico por el cual pasan aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Este síndrome se le ha relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Y en los últimos años se ha ido adquiriendo mayor reconocimiento, especialmente en el ámbito judicial, sobre todo en los casos de la mujer, tanto que por malos tratos o asesinatos de marido o novios. La psicóloga Leonor Walker define este síndrome como el patrón de signos de síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abusos físicos, sexuales, psicológicos. Y de esta actualización de la investigación de Leonor Walker en su libro de síndrome de maltrato a la mujer, eh, muestra 6 grupos y criterios que son los recuerdos intrusivos del suceso o sucesos traumáticos, la hiperexcitación o altos niveles de ansiedad, comportamiento de evasión y entumecimiento emocional, que es normalmente expresado como una depresión, disolación, inhibición, represión y negación. Relaciones interpersonales irregulares e interrumpidas derivadas del poder del agresor y sus medidas de control, imagen corporal distorsionada y dolor físico o somático, problemas en relaciones sexuales. Y además de estos 6 signos, existen 3 aparte, que son: la mujer experimenta un suceso traumático por el que teme sufrir daño físico o perder la vida. Los efectos secundarios de este suceso duran más de 4 semanas. Los sucesos secundarios tienen un impacto en las partes más importantes de la vida de la víctima, tales como el trabajo, colegio o las relaciones interpersonales. Este síndrome de estrés postraumático tiene consecuencias diferentes al de la mujer maltratada, aunque podemos decir que tienen muchas cosas en común. Y un suceso traumático puntual aislado como los provocados por fenómenos naturales. O sea, para ver la magnitud está a la par de fenómenos naturales o atentados terroristas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos distintos tipos de agresores que los psicológicos han diferenciado, que son los que utilizan la violencia como una forma de poder y control, los que padecen de una enfermedad mental que interactúa con su comportamiento agresivo, los que tienen una personalidad antisocial. Dentro de estos últimos se diferenciaron 2 subclases, que son el pitbull y el cobra. El pitbull es el tipo de agresor que cuando está enfadado no deja ir a la mujer y está conforme ejerciendo la violencia. Su ira aumenta y es patente de signos físicos como impulso acelerado y respiración pesada. Y la subclase de cobra es cuando más enfadado está, más calmado se siente y tiene más unas pulsaciones más bajas y acciones más deliberadas y calibradas para mantener el control, como rehusar mantener relaciones sexuales con la víctima en la fase de que está escalada en violencia, como para hacer sentir a su pareja rechazada y humillada.
También tenemos las fases del síndrome de la mujer maltratada, que son el desencadenante, cuando los primeros malos tratos ya ponen en peligro la confianza que tenía la mujer hacia su pareja. Al romperse esta confianza, también se echa a la tierra la visión idealizada que tenía su pareja con las expectativas que tenía depositadas en su relación. La segunda es la reorientación, que una mujer, quien ahora ya es una víctima, trata de buscar otros referentes. Sin embargo, esto se ha dificultado debido a que ya se ha iniciado el proceso por el cual sus relaciones van a ir cada vez más mermadas a causa del control que va haciendo su pareja sobre ella. La víctima se culpa de la situación, además de entrar en un profundo sentimiento de indefensión. El afrontamiento, aquí es donde la víctima se asume que se comporta con su novio o su marido o trata de redirigir la relación sin tener éxito alguno. La adaptación es cuando la mujer no culpa a su maltratador, sino que se proyecta a ese sentimiento y se culpa hacia otras personas, pone la culpa de todo de otras personas a sí misma. Y bueno, hay etapas de recuperación para las personas para la síndrome de maltrato a la mujer. Y gracias a varias terapias se pudo hacer un camino a la recuperación, que es que empieza por la negación. Cuando al principio la mujer se niega a admitir que está siendo atrapada en una relación donde hay malos tratos. La mujer siempre suele poner excusas de la violencia de su pareja diciendo que no volverá a ocurrir o que ha sido una situación realmente excepcional. La segunda sería la culpa. Llegando a este punto, la mujer se vuelve consciente de que efectivamente hay un problema, pero sigue creyendo que que la culpa recae sobre ella misma, no sobre quien ejerce los malos tratos. Se siente que merece que la traten de esa manera porque realmente no es la mujer que debería hacer y está haciendo algo malo. La etapa 3 es la ilustración. Aquí es donde se podría decir que empieza a levantar la cabeza, dado que deja de verse como una culpable de la situación. Pese a ello, continúa creyendo que debe permanecer al lado de su pareja porque todavía tiene esperanzas de que podría cambiar las cosas. Y la cuarta es la responsabilidad. En este punto es el punto final y la recuperación, porque la mujer ve efectivamente que su marido o novio no va a cambiar y que no tiene ningún derecho de hacerle lo que le está haciendo. Aprende a que tiene que salir de esa relación como sea, de los malos tratos que sabe que ya no van a acabar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el victimario o victimador es aquella persona que lleva a cabo una agresión contra alguien y que la convierte en su víctima. Él puede hacerse de un solo individuo o de grupos, pudiendo la víctima ser individual o tratarse de un ataque hacia ella en conjunto de individuos. Las consecuencias que provoca en su víctima pueden ser hasta la pérdida de la vida. Un claro ejemplo de esto es en los colegios, cuando se produce el bullying. Son niños o personas que se sienten superiores y quieren hacer sentir mal a todos y los tratan mal físicamente, los golpean, con lesiones físicas, psicológicas, los menosprecian. Esos son ejemplos de los victimarios. Otros ejemplos se podrían decir que serían los asesinos, los violadores, los abusadores, los violentos, los ladrones, los estafadores, o todos aquellos que su conducta sea pasible de provocar a otros consecuencias negativas graves. Ahora vamos a ver lo que es la violencia en la familia y para esto nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la violencia en la familia?
Es un fenómeno social que ocurre casi en todos los países del mundo y se define como el uso intencionado y repetitivo de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar contra de alguien o algún integrante de la familia. Esta violencia también puede manifestarse como un abuso psicológico, sexual o económico y se da entre las que están relacionadas afectivamente dentro del hogar. Dentro de la ley 348, que es ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en el artículo 7 nos indica que la violencia en la familia es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer o por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente o su familia. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos la clasificación de la violencia y según la Organización Mundial de la Salud, divide la violencia en 3 categorías generales, según la característica de los que cometen el acto de la violencia, que pueden ser violencia autoinfligida, como el comportamiento suicida o autolesiones. La violencia interpersonal, que puede ser violencia familiar, que incluye menores, parejas, ancianos, y así como personas sin parentesco. Y tenemos la violencia colectiva, que puede ser social, política y económica. Estas naturalezas de actos violentos pueden ser física, sexual, psicológica o privaciones o descuido, ¿no? Y también nos indica que hay 15 tipos de violencia que se dividen en 3 grupos y son la violencia según el tipo de daño causado, violencia según el tipo de víctima y la violencia según el ámbito donde ocurre. Y dentro de lo que es el grupo de la violencia según el tipo de daño causado, podemos ver la violencia física, violencia psicológica y emocional, violencia sexual y violencia económica o patrimonial. Dentro de lo que es la violencia según el tipo de víctima, encontramos violencia contra la mujer, violencia contra los niños y niñas, violencia contra todas las personas mayores, violencia de género, violencia debido a la orientación sexual, violencia contra personas con discapacidad. Y dentro del tercer grupo, que es la violencia según el ámbito donde ocurre, estaban la violencia doméstica o intrafamiliar, violencia en las comunidades y en las calles y en los espacios públicos, violencia en la escuela, violencia en el trabajo y también encontramos la violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de este tema de la violencia, vemos el círculo de la violencia. Y este círculo es un concepto desarrollado por una psicóloga norteamericana, Leonore Walker, quien en su obra de Battle Woman, o traducido en español que sería el maltrato hacia la mujer, planteó que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente, y especialmente la ejercida por sus parejas o violencia conyugal. De acuerdo a la autora, existen 3 fases en este ciclo. Y empezamos con la fase de la tensión, que se caracteriza en una escala gradual de la fricción y los conflictos en pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. Y la mujer intenta calmar y complacer para evitar estas molestias a esta persona, tratando de controlar la situación. Siguiente diapositiva, por favor. Como segunda fase tenemos la agresión. En este momento en el que se hace total visible la agresión a la mujer, tiene pruebas para denunciar y tiene pruebas para denunciar y motivar para solicitar ayuda y determinar el abuso. Sin embargo, el temor puede impedir que éste tome las acciones pertinentes. Y como última fase tenemos la de conciliación o la de luna de miel. Y
es que el hombre pide perdón, hace promesas de cambio y muestra afecto exagerado tras el cambio aparentemente. La mujer puede justificar a su pareja y permanecer a su lado, pasando por alto el episodio violento. Incluso suelen retirar denuncias y justifican los hechos ante las mismas en sus círculos cercanos. Y por último, se repite el ciclo, ¿no? Reiteramos el ciclo y en este momento incrementa la violencia en cada una de estas fases. Como último punto tenemos a la violencia contra la mujer. Según el artículo 6 de la ley 348, que es ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, nos indica que violencia constituye a cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, y es solo por el hecho de ser mujer. Según la ONU, existe clases de violencia, ¿no?, contra la mujer. Y la ONU lo dice que es todo acto de violencia basado en la permanencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado a un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública en la vía pública o en la privada. Y en el artículo 7 de la misma ley nos muestra varios tipos de violencia contra las mujeres. Entre algunas están la violencia física, violencia feminicida, violencia mediática, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en los servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre la violencia en Bolivia. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Sí, sí. Ya. La violencia en Bolivia. De acuerdo a un estudio realizado por la ONU, revela que Bolivia se encuentra como el primer país que registra los mayores índices de violencia hacia la mujer. Según los datos de cada 10 mujeres, de 7 de cada 10 mujeres sufren de violencia de todo tipo, siendo la física, psicológica la más frecuente. Por ello, la Dirección de Género de Gobernación desde hace 3 años viene trabajando con víctimas de este tipo a través de sus oficinas, donde presentan atención multidisciplinaria, no solo para la mujer, sino también para los hombres que sufren de maltrato. A diario se reportan entre 10 y 12 casos de denuncia que llegan hasta el lugar para pedir orientación y ayuda en asistencia psicológica y económica, debido a que sufren maltrato por las prohibiciones y limitaciones dentro de la familia. Cualquiera de los tipos de violencia no solo afecta a las mujeres adultas, sino también a niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas mujeres piensan que la violencia no es sinónimo de golpes, es decir, solo es sinónimo de golpes y gritos. No consideran que al prohibir reunirse con sus amigas, que su pareja las contagie con infecciones de transmisión sexual, les quiten sus ingresos económicos propios, entre otros, son parte de las acciones de violencia. La ley de protección a la mujer boliviana. El exmandatario Evo Morales
Promulgó la Ley 348 que protege a las mujeres de la violencia, que marca 3 ámbitos de acción: la prevención, protección y sanción a los agresores. ¿Cuál es el objetivo de la Ley 348? Artículo 2. La ley, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Según la norma, la violencia contra la mujer es cualquier acción o omisión, su muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico, también que le genere perjuicio en su matrimonio, económica, fuente laboral o en otro ámbito cualquiera. Existe en Bolivia. En Bolivia hay 16 formas de violencia a las que pueden ser sometidas las mujeres, pero algunas toman las agresiones como situaciones cotidianas. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia tipificada cada uno de los casos. Los tipos de violencia que establece la norma. La física. Este es el cualquier tipo de acto cause lesión o daño corporal por los golpes, ultrajes a través de empleo de la fuerza física o cualquier otro medio. Feminicida. Es la extrema violencia, golpes, patadas y empleo de armas que causan la muerte de la mujer por el hecho de serlo. La psicológica. Son acciones que comportamiento y decisiones de las mujeres y se expresa como difamación, desvalorización, chantajes, desprecio y otros. Siguiente diapositiva, por favor. La sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual de la mujer, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad. La mediática es aquella producida por los medios masivos de comunicación, la difusión de imágenes y mensajes que promueven la sumisión y explotación de mujeres, las humillan y difaman públicamente. La social son las críticas indirectas, juicios y calificación de la mujer o control, aparentemente para protegerla, como aislarla del entorno. La dignidad es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza que descrita, desvaloriza y afecta a la dignidad. Reproducción es la acción que impide, limita o vulnera el derecho a la información y a elegir anticonceptivos, el derecho de decidir el número de hijos que quiere tener. Salud. Toda acción discriminatoria deshumanizada que niega o restringe el acceso a una atención con calidad y calidez por parte del personal de salud. Económica. Todo lo que al afectar a los bienes propios o gananciales de la mujer ocasione una disminución de sus ingresos. Laboral. Es la humillación, discriminación, amenaza o intimidación en el ámbito de trabajo. Educación. Cualquier tipo de agresión sexual, psicológica, física cometida contra la mujer en el sistema educativo regular, alternativo especial y superior. Político. Todo acto de acoso, de violación contra la mujer, candidata electa, designada o en el ejercicio de la función político público. Institucional. Todo lo que implique a una acción discriminatoria, humillante y deshumanizada que retarde el acceso y atención requerido. Familia. Toda agresión física, psicológica, económica y otros contra la mujer dentro del ámbito familiar, el esposo, padre u otro pariente.
Toda acción que restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres para disfrutar su sexualidad libre y que vulnere la libertad de la elección sexual. Feminicidio. La palabra feminicidio está en discusión que incluyan cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. ¿Cuál es la principal causa del feminicidio? La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. El feminicidio se reconoce en Bolivia a partir de la ley número 348, el artículo 7, que establece que la violencia feminicida es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Bolivia registró 113 víctimas en el año 2020. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos a 3 minutos 15 para concluir, por favor. Vayan resumiendo tal vez. Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre del año 2020, Bolivia registró 113 mujeres que murieron víctimas de violencia machista. Las 3 ciudades del eje reportan el mayor número de casos. En el primer lugar que se encuentra La Paz, con 43 mujeres asesinadas, y en segundo lugar la ciudad de Cochabamba, con 19, y en tercer lugar Santa Cruz, con 18. La cuarentena preventiva y obligatoria comenzó el 22 de marzo y desde entonces el registro de los feminicidios se incrementaron en los hogares bolivianos. De los 113 feminicidios, 12 tienen sentencia, 2 están con extinción por muerte del agresor, 65 en una etapa preparatoria y con detención preventiva del agresor, 20 en etapa preliminar y 3 fueron rechazados según la Fiscalía. En el primer trimestre del año 2021, en Bolivia se reportaron 31 feminicidios, principalmente en La Paz y en Cochabamba. Según la Fiscalía, 10 de las víctimas perdieron la vida por asfixia, 9 golpeadas o presentaron traumas, 7 fueron atacadas con arma blanca y 5 recibieron impacto de bala. Va a continuar mi compañero. Estamos a 1 minuto 30 segundos de concluir la clase, por favor. Tal vez pueden cesar con algún comentario como conclusión. Y deben pasar estas diapositivas al grupo como a mi persona. Continúen, por favor. Buenas noches, doctor. El feminicidio. La violencia contra la mujer es un tema de preocupación mundial y actualmente es una plaga que afecta a las mujeres, vulnerando sus derechos fundamentales, atentando contra sus vidas e impidiendo el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática. El feminicidio en Bolivia, como ya dijo mi compañera, el feminicidio se reconoce en Bolivia a partir de la ley número 348, artículo 7, que establece que la violencia feminicida es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. En el artículo 84 de la misma ley se incorpora el Código Penal que el feminicidio se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer. En esta sección se incluye un extracto del modelo del protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de géneros de Naciones Unidas. Hola, Tipos de... Hola, José, perdón que te corte. Ya se va a cortar.